tenemos que preguntarnos por las preguntas de la filosofía. La filosofía hace preguntas que no todos quieren preguntarse, porque hace preguntas que en realidad toda la existencia humana, el entero planeta en el que habitamos, está organizado para que el hombre no se haga esas preguntas. Por ejemplo, hay preguntas como, ¿por qué es tan injusto el universo en que vivimos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay gente que tiene tanto y gente que tiene tan poco? Esas son determinadas preguntas, pero son preguntas filosóficas y son preguntas que han nacido, digamos, de una determinada filosofía, por ejemplo, la filosofía del querido cabezón barbado Karl Marx, ¿no? Que tenía una cabeza enorme y se le ocurrió preguntar un día por qué algunos tienen tanto y otros tan poco. Y escribió un enorme libro, El Capital, que bueno, ya entraremos en eso. Ahora, las preguntas de la filosofía, las fundamentales, son del siguiente tipo, porque, digamos, la hicieron los griegos. Los griegos se asombraron de estar en medio de tanta maravilla y dijeron, todo esto que hay y que yo veo es algo, pero es un algo enorme. Y si en lugar de todo esto no hubiera nada, si en lugar de esto no hubiera nada, entonces esa pregunta surge del asombro. Pero hay otra pregunta fundamental que inaugura la modernidad del capitalismo y es la que hace René Descartes en 1637, en uno de los textos más bellos de la historia de la filosofía, El discurso del método, que cualquiera lo puede comprar y lo puede leer en 1 hora, 2 horas. Y la pregunta de Descartes no surge del asombro, surge de la duda, y vamos a ver cuánto tiene que ver con nosotros. Un día este señor, Descartes, simplemente dijo, voy a dudar. Miren, eso fue revolucionario. No hay nada más revolucionario que plantarse un día ante toda la realidad y decir, bueno, yo voy a dudar de todo, ¿eh? No me vendan más buzones, no quiero que me convenzan más, yo voy a dudar de todo. ¿De qué dudó Descartes? Descartes dudó de toda la teología medieval, dudó del aristotélico tomismo, del tomismo aristotélico, dudó de las verdades evangélicas, dudó de la Inquisición, dudó, en última instancia, de Dios. ¿Por qué dudó de Dios? Porque Descartes dijo, voy a dudar de todo, y cuando alguien dice voy a dudar de todo, tiene que dudar de Dios. Y Descartes estaba en 1637. Lo habían quemado a Giordano Bruno. La Inquisición ya había quemado a Giordano Bruno. Descartes estaba preocupado. Por eso se fue a Holanda, que era un país en el que todavía se podía pensar con mayor libertad, de donde vemos que el pensamiento requiere de la libertad para ejercerse. En Holanda, Descartes dice, voy a dudar de todo. Y después dice, pero de lo que no puedo dudar es de mi duda. Y después dice, bueno, pero si yo dudo es porque pienso, porque mi duda surge de una actitud del pensamiento. Entonces, dice, ¿de qué puedo no dudar? De mi pensamiento. Y saca la célebre fórmula, pienso, luego existo. Pero me interesa más que nos mantengamos en la cuestión de la duda. Cuando él dice, voy a dudar de todo, nosotros hoy deberíamos decir también, dudemos de todo. ¿Qué hizo Descartes? Descartes apagó el televisor de la teología medieval. Ese era un televisor tremendo. Además, si uno no veía esos programas, la Inquisición lo quemaba. Si uno no creía en lo que decía ese televisor, la Inquisición lo quemaba. Torquemada le golpeaba la puerta a uno y a la hoguera. Entonces Descartes tuvo el enorme coraje de afirmar su propia subjetividad. Voy a juzgar a partir. Esto es revolucionario en filosofía. Esto es lo que la filosofía tiene de contestatario, de revolucionario, de nuevo. Esto es lo que le puede cambiar la vida a usted. Descartes dijo, yo voy a dudar de todo. No les voy a creer más a todos aquellos que me dicen que tengo que creer en la verdad revelada de Dios, que la Iglesia es la encargada de bajarla a la tierra y de aplicarla a través de sus grandes inquisidores. No, dijo Descartes, voy a dudar. Y al hacerlo, apagó entonces ese televisor de la teología medieval. ¿Qué tal si nosotros un día de estos
Un día de estos, digamos, estamos en casa, y estamos en casa como estamos habitualmente, ¿no? Sentados ahí, chuc, 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 dale, 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 con el zapping de una cosa a la otra, y no nos importa nada. ¿Qué vemos? Vemos una catástrofe, vemos el hambre, vemos la tortura, vemos la guerra, vemos a las modelos, vemos todos los traseritos, por decirlo así. En un programa de televisión, uno de filosofía, uno dice trasero en lugar de culo. Pero los vemos así abusivamente, nos tiran con todo eso, pasan de una cosa, y quedamos así idiotizados hasta que nos dormimos. Bueno, lo que hace Descartes es, bueno, basta con esto. Tiro el control remoto al diablo, agarro el otro aparatito y ¡tac! Apago el televisor y empiezo a pensar, estoy dudando de eso, yo estoy dudando de eso, porque en realidad todo ese vértigo creo que me lo están tratando de meter a mí, en mi conciencia, y yo no quiero que mi conciencia sea el vértigo que me están vendiendo. Quiero que mi conciencia sea libre y piense en mis problemas. Entonces comienzo a dudar, yo voy a dudar de eso. Y cuando comienzo a dudar, comienzo a ser libre. Libre, porque solo una conciencia crítica es libre. No hay libertad si no está alimentada por la crítica. Y la crítica solo puede ser ejercida a partir de la autenticidad del sujeto crítico.